Introducir al profesor doctor Juan Iglesias Martínez, quien es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en España. El doctor Iglesias obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid eh, y ha trabajado en los últimos 26 años en la Universidad de Comillas, especialmente en el tema de migración internacional, pero también en temas como convivencia y cohesión social, cooperación para el desarrollo, además de obviamente eh, docencia en temas, por ejemplo, de metodología, y tiene una muy larga lista de publicaciones en distintas revistas o journals. Eh, si tuviera que hacer una, una síntesis muy apretada y muy escueta e incompleta, diría que sus temas principales tienen que ver, por ejemplo, con segregación residencial en barrios o en localidades donde viven personas migrantes. Eh, ese es un tema. También, y es una de las lecturas que tenemos para hoy, el tema de cómo han sido las tendencias de solicitudes de refugio y de respuestas del Estado español, eh, que es sin duda un tema muy importante. También investigación sobre eh, la integración socioeconómica de personas migrantes en España. Eh, temas, otros temas también, por ejemplo, el tema de prejuicio étnico y relaciones de convivencia en barrios populares entre personas recién llegadas a España y quienes son españoles o españolas. Son algunos de los temas que ha trabajado y sobre los cuales ha publicado el doctor Iglesias, de manera que muchísimas gracias ah, por acomodar la agenda para estar acá, y sin duda a nosotros nos interesa mucho, a nosotras nos interesa mucho porque, como decía informalmente al inicio, pues hay un importante flujo migratorio de Centroamérica hacia Europa, particularmente hacia España, y quisiéramos aprender de lo que ustedes trabajan y también cómo se percibe en términos generales el fenómeno migratorio eh, en Europa o en la Unión Europea y particularmente en España. De manera que nuevamente bienvenido y le escuchamos con mucho interés. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. No, lo primero, agradeceros la invitación. Vamos, yo encantado de estar y encantado de compartir, vamos, el trabajo y la investigación que estamos haciendo sobre el tema de inmigración y en concreto sobre temas latinoamericanos y centroamericanos en España. Y también encantado de poder dialogar con vosotros. Vamos, yo creo que eso va a ser lo más rico, ¿no? Espero que sea lo más rico. Lo que voy a hacer, digo, por ir metiéndonos en faena, lo que voy a hacer es explicar, perdón, ya estamos con los fallos del... ¿Por qué hace esto? Disculpad, que es que suena el correo y lo voy a cortar. Lo que voy a hacer es este, ¿no? Es dar un breve repaso por la migración centroamericana, por la migración centroamericana a España, situándola dentro de la migración latinoamericana y dentro del contexto migratorio en España. Yo creo que hay muchas cosas que han pasado a nivel general, a nivel estructural, que sirven para identificar lo que están viviendo, lo que están pasando o las circunstancias concretas en las que se ha insertado la migración procedente de Centroamérica en España, ¿no? Y lo voy a hacer con una pequeña introducción sobre los flujos. Yo creo que ver algo de datos sobre flujos, quiénes son, qué ha pasado, y directamente con dos etapas, una que comprende desde el año 96, más o menos, o desde la segunda mitad de los 90, donde empiezan los pioneros de la migración internacional y migración latinoamericana en España,
donde la presencia de centroamericanos es muy baja, y una etapa que iba del 96 al 2008, que es el periodo de expansión en España, un fuerte periodo de expansión económica, y después desde el 2008 a 2024 con dos periodos diferentes dentro, 8-14 con la crisis y la recesión económica que en España dura mucho tiempo, hasta el 14, y del 14 al 24 con la recuperación del crecimiento económico a través de una salida de la crisis que basada en la devaluación salarial de la economía española como modo de escapar de la crisis, y donde la migración no solo alcanza los niveles de llegada del momento anterior, de la etapa anterior, del boom anterior, sino que en algún momento lo supera. Por ejemplo, como veremos en 2023, la gente que llega en 2023 a España en migraciones internacional, en el flujo inmigratorio en general, es mucho más elevada que el momento del boom económico. Y en las dos etapas veremos también flujos y veremos causas, política migratoria, integración y relaciones de convivencia. Y en eso insertaremos a la migración centroamericana. Yo creo que eso ayudará a dar pues una cierta continuidad y sobre todo a entender qué es lo que está pasando y cómo están viviendo sus proyectos migratorios y sus procesos de arraigo e integración los centroamericanos en España. Muy bien, si nos vamos a lo que os decía antes, en mediados de los 90 es el comienzo del flujo migratorio internacional y latinoamericano hacia España, ¿no? Y esto significa que la migración latinoamericana, que tradicionalmente se había orientado hacia Estados Unidos y que lo seguirá haciendo en los años posteriores, a partir de ciertos, de principios de los 90, de ciertos cambios legislativos son muy restrictivos, y España se plantea como opción. Y ahí tenéis cifras, digo, de crecimiento de la migración latinoamericana a España, que era muy baja, apenas eran 300.000 en 95, son 928.000 en 2002, y en 2008, justo antes de la crisis, son 2.300.000. En 2023 los latinoamericanos son 3,8 millones y representan el 47% por ciento del conjunto de la población de origen inmigrante en España. Bueno, la primera pregunta, por eso pongo de repente un extraño, porque sorprende la llegada de la inmigración a España. España había sido un país de inmigración y no un país que recibiera inmigración, y los españoles habían salido hacia Europa, tradicionalmente hacia Europa y hacia América Latina. Resulta que en el 90 nos convertimos progresivamente y de manera súper rápida, con crecimientos de inmigración en términos relativos de los más altos del mundo. España pasa de repente a convertirse en un país inmigrante. Y de repente un extraño es porque en aquellos primeros movimientos inmigratorios o la primera llegada de población inmigrante a España, la población española no estaba acostumbrada a la diversidad, no había vivido la diversidad y resulta y es bastante impactante, ¿no? La llegada. Digo, en otros países europeos, en otras ciudades globales, la diversidad es un dato desde hace al menos 100 años, ¿no? En España no era así, porque había sido un país que vivió hacia adentro durante la dictadura y que había sido más emigrante. Bueno, la primera cuestión es por qué, ¿no? Yo creo que cuando llega la migración y cuando los números son grandes de migración, cuando no son anécdotas individuales, sino que es un problema social, digo en terminología clásica del autor de la imaginación sociológica, ¿no? De Redmill, en terminología clásica de las ciencias sociales, cuando la primera pregunta que surge es el por qué. Aquí yo creo que si lo veis es la evolución del porcentaje de población de origen extranjero. Este es el total y este es el latinoamericano. Me vais a perdonar porque como veis aquí lo he hecho o sea, he hecho el esquema, he hecho el PowerPoint y lo he mejorado, he intentado mejorar con este programa de inteligencia artificial y ha sido un desastre, ha sido muy mala idea. Y entonces me ha volcado o sea, me ha cambiado las tablas y hay algunos datos que no salen muy bien, como veis. Después yo os lo pasaré también los datos para que los tengáis, aparte del PowerPoint, si queréis los datos en el PDF, pero lo que se ve claro es esta evolución creciente, ¿no? Hasta 2008, la estabilización del flujo, este es el caso de los latinoamericanos, y el crecimiento a partir del 2015, cuando se reactiva el modelo de crecimiento económico
en España. En el caso de la población de origen extranjero en el conjunto, es nuevamente clarísimo, ¿no? El crecimiento fortísimo en los años de expansión, la estabilización del flujo durante los años de la recesión y el fortísimo crecimiento desde 2015 hasta ser ahora mismo el 18% del conjunto de la sociedad española. Estos son datos de las principales comunidades o países de origen, perdón, de la inmigración en España. Bueno, sirven para ilustrar un poco de lo que estamos hablando. La principal en estos momentos es marroquí, la segunda es colombiana, la tercera es Rumanía, la cuarta es Venezuela, la quinta es Ecuador. Las comunidades latinoamericanas son de las más importantes, Argentina, Perú. Y ahora veremos datos de los centroamericanos y esto, la evolución de cómo ha ido cambiando y cómo ha ido creciendo. Desde luego, a partir de 2009 hay un cierto parón en la llegada, una cierta estabilización en la llegada de los flujos, después veremos también, y hay comunidades que descienden y hay yo reemplazo, hay otras comunidades migrantes procedentes de otros países latinoamericanos que crecen durante esos años, se estabilizan y crecen a partir de 2015. En el caso de los centroamericanos, y esto es importante porque es, digamos, la última ola, si queréis, de llegada de migrantes latinoamericanos a España, mm, es curioso porque durante los años de recesión, con tasas del 40% de desempleo en el caso de la población de origen inmigrante, después veremos por qué, la inmigración centroamericana sigue creciendo. Igual que hay otras que bajan, el caso de Ecuador es significativo, hay mucha gente, o sea, permanece, pero hay mucha gente que retorna en esos años a Ecuador, cansado de los años de recesión y de la dureza que tuvo la recesión en España. Las comunidades procedentes de países centroamericanos crecen durante estos años y crecen exponencialmente durante los últimos 8 o 9 años donde se ha recuperado otra vez el modelo de crecimiento intensivo español. Eh, es el mismo caso de los nicaragüenses, es un patrón muy, muy parecido. Después también explicaremos por qué, pero desde luego en las migraciones latinoamericanas en España siempre ha habido un reemplazo y ha habido cadenas migratorias, ¿no? Si primero llegan República Dominicana, después peruanos, después colombianos, a los colombianos les siguen ecuatorianos, después bolivianos, después paraguayos, y esta última ola, digamos, no es que lleguen y se van, se quedan, ¿no? Pero hay cadenas, hay una cierta encadenamiento migratorio dentro de Latinoamérica en relación con España y se suceden los países en este proceso de encadenamiento. Aquí yo creo que se va a ver más claro. Mm, el porcentaje, esto es en 2023, la población de origen extranjero de estos 4 países centroamericanos, de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los que más flujo tienen en España y claramente está feminizada. El caso de Honduras y esto también tiene o sea, bueno, ahora lo explicaré. Claramente está feminizada, como podéis observar en los datos. Esta primera parte es sobre qué causas, o sea, qué pasó entre el 96 y 2008, qué cambió en España para que se produjeran las migraciones. Siempre las migraciones van a estar unidas a los procesos estructurales del país, por supuesto del país de origen, pero también del país de acogida. Normalmente cuando pensamos la migración, la pensamos como un movimiento que se inicia en los países de origen y que llega a los países de acogida y lo único que le queda a esos países es gestionar ese flujo de llegada y de manera más o menos defensiva y gestionar o no los procesos de integración social. Sin embargo, si uno tiene una mirada más estructural sobre los movimientos migratorios, se da cuenta que la migración a veces se inicia, hay que pensar al revés, a veces se inicia en los países de acogida o en los países receptores, si queréis, y para entender qué está pasando y para cómo se moldean esos flujos migratorios, tiene mucho que ver con la estructura económica, política y social de los países de acogida. En el caso de España, es clarísimo, esto tiene que ver finalmente
tiene consecuencias políticas, pero tiene que ver con quién convoca a la migración internacional y a los migrantes, y de qué manera los convoca y para qué los convoca, y por tanto tiene que ver con muchas de las narrativas que hoy hay sobre posiciones más defensivas, ¿no?, hacia la migración internacional, porque no tiene que ver con nosotros, ni con nuestro modelo económico, ni con nuestro modelo político y social. Yo creo que la primera cuestión clara para entender la migración en España y por tanto para entender la migración centroamericana es entender cómo está asociada al modelo económico y social español. No nos vamos a meter en mucho, pero sí es importante decir que entre el 96 y el 2008 en España se consolida un modelo de crecimiento económico o un modelo de acumulación flexible con unas características específicas. Y ese modelo está unido a la migración internacional, a la llegada de migrantes o ese crecimiento brutal que se produce de inmigración entre el 96 y el 2008. Y está unido de dos formas. Primero, que el modelo español es un modelo intensivo en trabajo, es un modelo basado en sectores intensivos como la construcción, como el turismo, como la agroexportación, ¿no? Y esos sectores son los sectores clave de la economía española. Son sectores que en el marco de la globalización, como bien sabéis, tienen que competir a través de la incorporación de trabajo barato. No compiten a través de la productividad o a través de la innovación tecnológica, sino que compiten a través de trabajo intensivo. Lo que sucede en esos años en España es que este modelo de crecimiento intensivo que necesita un aporte sustancial de mano de obra barata y flexible, en primer lugar se dirige al mercado de trabajo nacional, ¿sí? Y moviliza ciertas reservas de mano de obra del mercado de trabajo nacional, especialmente mujeres y jóvenes. Pero hay un momento en que eso se agota, sobre todo a partir del año 2002, y este modelo de crecimiento en expansión empieza a coger o a convocar a migración internacional, ¿sí? Es una necesidad estructural para que el para que la economía española sea competitiva y rentable. Y ahí se integra estructuralmente, si queréis, la inmigración. No es una casualidad, no es solo un movimiento de salida de la gente, sino que son convocados y llamados a incorporarse a la economía y a la sociedad del país a través de esa necesidad estructural de mano de obra. Es un modelo también, la segunda asociación tiene que ver con el modelo mediterráneo de bienestar social que hay en España. En España, a diferencia de otros países europeos, durante esos años, sobre todo desde de los años 80, se produce un proceso brutal de modernización del estado de bienestar o del estado social en España. En ese proceso, que produce grandes cambios y un proceso de movilidad social estructural para el conjunto de la población española, es un modelo que está basado en tres patas, ¿sí? En trabajo precario, ¿sí?, o en un mercado de trabajo, digamos, segmentado, con unos en muy buenas posiciones, pero con mucha población en situación precaria, en un desarrollo de un sistema de bienestar social, nos vamos a meter con muchos aportes en diferentes campos, fundamentalmente pensiones y subsidio de desempleo, más educación y salud, pero que a partir de los 90 se cierra, se clausura el desarrollo de ese modelo. Hay un impulso muy grande en los dos primeros gobiernos socialistas de los años 80 y primeros 90, pero después se clausura y queda. Y la tercera pata del modelo mediterráneo, como partimos con Grecia y con Italia, es la familia. La familia se convierte en un factor de protección social brutal. ¿Qué pasa en esos años 90 y que tenga que ver con la migración, ¿no? Pues pasa que se produce, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? En España hay una incorporación brutal en los 80 y sobre todo en los 90 de mujeres procedentes de sectores populares en su gran mayoría que continúan con sus estudios por primera vez en la historia de España y que se incorporan al mercado de trabajo. Esa incorporación produce una transformación absoluta del sistema de cuidados existente en nuestro país, que tradicionalmente por roles de género lo hacían las mujeres. Y hay un proceso de debate y como no pasa en un solo hogar, sino que pasa a nivel estructural, en los millones de hogares que componen la sociedad española, resulta que hay que buscar una solución para el conjunto hay que buscar una solución estructural para los cuidados. Y hay un debate ahí. La solución que se da podía haber sido múltiple. Podíamos haber tirado del desarrollo de bienestar social, de toda la ley de dependencia, de cuidados, de guarderías, tipo lo que han hecho en países nórdicos.
Hay otras, pero se dieron otras soluciones en España, no, no hay una solución. La solución que se dio en España, la doble jornada femenina y la contratación de mano de obra externa a la familia para que se incorporara en tareas de cuidado, sobre todo tareas domésticas, pero sobre todo tareas de cuidados de niños y mayores, ¿no? En un primer lugar, los hogares españoles de clase media y de clase media alta acuden al mercado de trabajo nacional. Hay muchas mujeres de sectores populares que trabajan en el servicio doméstico. Lo que pasa es que esas mujeres ponen unas ciertas condiciones, aunque es un sector informal y desregulado, ponen informalmente una serie de límites y condiciones y limitaciones, ¿no? De contrato, de horas, de salario, de tareas, ¿no? Y ese mercado a partir de los 90 se desregula y en ese momento los hogares españoles empiezan a contratar mujeres migrantes en Filipinas también, marroquíes también, subsaharianas, pero especialmente latinoamericanas, para trabajar en los hogares en tareas de cuidado. Por eso la migración latinoamericana desde el principio es una migración profundamente femenina que después se equilibra, después sí llega al 50-50 en las comunidades que llevan más tiempo en España. Y por eso la migración centroamericana es una migración fuertemente feminizada en esta primera etapa de integración y progresivo arraigo en España, porque está unido a esa necesidad estructural de la sociedad española, no solucionada ni por el mercado, perdón, no solucionada por el estado de bienestar, ni solucionada a través de una ley de género que no, que combata la doble jornada femenina y que trate de equiparar entre hombres y mujeres, repartir las cargas que tienen que ver con el cuidado de niños y mayores, sobre todo también con las tareas domésticas. Me explico, o sea, la migración es femenina porque se convoca a mujeres a trabajar, especialmente migrantes, y en esa demanda de trabajo se producen los flujos migratorios feminizados, al menos al principio, de los latinoamericanos. Y ahí es donde hay que comprender en este último encadenamiento migratorio que moviliza mano de obra femenina procedente de Centroamérica para ese tipo de puestos de trabajo. 20, 25 años después de cuando vas a los datos, las mujeres de origen inmigrante siguen trabajando mayoritariamente en el servicio doméstico, independientemente de sus estudios, con una composición de estudios en algún caso muy similar a la población española, eh, incluso en términos de formación profesional, con una mejor formación por parte de los migrantes, siguen trabajando en el servicio doméstico en condiciones, yo diría, súper precarias y en algún caso de explotación directamente, ¿no? Abusivas. Mm, muy bien. Esto es lo que, son dos pistas para entender, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por qué se crea ese flujo y qué tiene que ver con el modelo económico del país de acogida? ¿Cómo se gestiona el flujo? Y esto es importante porque aquí hay muchos debates. O sea, la gestión de flujo, lo que domina en Europa ahora mismo, la narrativa que domina es el tema de controlar las fronteras, ¿sí? Control de fronteras. Esto es la narrativa que domina. Y estamos todo el rato con el foco puesto en la frontera y en controlar la frontera y en que no entre la gente y los migrantes irregulares. Este es el debate. En verdad, como bien sabemos en otros países, por frontera en España solo entra el 5%, por frontera sur española solo entra el 5%, 6, 5, 6%, 7% de la migración que todos los años entra en el país. La inmigración es un fenómeno en España natural. O sea, todos los años hay de media, en los últimos 20 años han entrado 400.000 personas por Barajas y se han quedado en el país, ¿no? Eh, o sea, hay mucha atención en el control de fronteras. En el caso español, mucha atención selectiva en el control de fronteras sur, de la frontera sur. Después, si da tiempo, podemos hablar de ello. Pero mientras eso se produce, hay una gestión de otro flujo, que es el flujo que tiene que ver con la demanda de trabajo y con la incorporación de trabajadores a ese modelo intensivo español, que hay que buscar una forma de gestionarlo, que lo necesitamos, no lo expresamos públicamente, se expresa una necesidad general. ¿No? Pero no decimos, a nadie se le ocurre en España, en ese y menos ahora, decir que el año pasado entraron 1.250.000 personas en el país y están todos trabajando. La tasa de actividad de la población inmigrante, en el caso de latinoamericana, es del 85%, es 30 puntos superiores a la de la población nativa.
pero había que buscar un modelo, ¿sí? Cuando vas a los modelos, España en este caso miró mucho a Europa y hubo un debate hacia cómo gestionar, es decir, necesitamos trabajadores, ¿sí? Y entonces, ¿cómo gestionamos esa necesidad? ¿Cómo gestionamos ese flujo, esa necesidad de trabajo? Y entonces aparece el debate sobre cómo hacerlo. Una de las posibilidades es el modelo Guest Workers o el modelo Bracero, si quieres, del programa Bracero en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué significa eso? Son programas de migración temporal laboral donde interviene el Estado, sindicatos, por supuesto, el sector empresarial, se hace una migración laboral, se eligen los trabajadores en origen, los trabajadores van bajo determinadas condiciones, hacen el trabajo, termina el ESO y vuelve, termina el periodo de trabajo y regresan a sus países de origen, que es un modelo, este es el modelo de migración laboral regular, formal, al que todos hablan. ¿Qué sucede en España? Que ese modelo se pone en marcha, sobre todo con los gobiernos conservadores, y se publicita, nadie va a venir irregular, etcétera, y se habla del contingente, ¿no? Del contingente de trabajadores que todo Es decir, en España hay una necesidad, una oferta de empleo en el servicio doméstico, y entonces esa oferta va a los países de origen a través de embajadas o a través de un sistema informático, etcétera. Una persona del país de origen en Colombia decide aplicar para esa posición, esa persona viaja con una serie de documentación, tal, pasa los filtros, viaja a España y se incorpora al mercado de trabajo, ¿no? En una casa, va a la entrevista en una casa y se incorpora. Yo siempre me pregunto qué pasa que cuando llega esa persona a la casa, pues a la persona no le gusta el domicilio donde quiere trabajar o a los futuros empleadores, pues no quedan contentos, ¿no? ¿Qué haces? Esa persona vuelves a pagar el billete de avión para de vuelta y es, ¿qué es, qué es lo que pasa? Que esos programas de migración laboral tienen un coste burocrático y un coste económico y un coste de mismatch, si queréis, entre oferta y trabajo tremendo, ¿no? Y entonces en España se publicita como el modelo, pero en verdad tiramos de otro modelo. Y el modelo que tiramos es este modelo laissez-faire de dejar hacer al mercado. Es dejar al mercado que gobierne las migraciones. ¿Y en qué consiste? Pues es el modelo clásico que ocurre en otros países, ¿no? La gente entra regular en España vía turista, con otro tipo de permisos, pero en general vía turista, a veces con visa, pero en general sin visa vía turista. Y en el caso latinoamericano esto es claro. Cuando se le acaba el tiempo de estancia como turista, permanece irregular en España pero incorporada al mercado de trabajo, ¿sí? Irregular, pero incorporada al mercado de trabajo. Y esto todo el mundo lo sabe. Porque, digo, con la inmigración irregular a veces la sobrecargamos, ¿no? Pero está incorporada, de hecho, al mercado de trabajo y es estructuralmente imprescindible para nuestra economía y sabemos todos que la gente está trabajando. Y pasado un tiempo, y eso se diferencia del modelo americano quizás, se ofrecen vías de regularización. Es decir, ¿cómo vamos a gestionar la demanda estructural de millones de trabajadores que necesitamos así? La vamos a gestionar así. Entran regular, permanecen irregular, después de un proceso de tiempo regularizamos. En un principio a través de regularizaciones masivas y colectivas como el 2005, el 2001, 2000, donde, por ejemplo, en 2005 se regularizan 500.000 personas que estaban irregulares en España. Y a partir de un momento Europa nos riñe y lo hacemos a través del modelo de arraigo. El modelo de arraigo es un modelo que tras 2, 3 años en España, empadronado, te puedes empadronar, aunque estés irregular en España y tienes acceso a sanidad, ahora lo veremos. Tú presentas la documentación y normalmente se te acepta. Es un proceso engorroso, burocrático, humillante en muchas ocasiones, pero la gran mayoría entra. De hecho, en España los niveles de irregularidad son bajísimos. Igual, estamos en torno al 6, 10% aquellos estudios más alarmistas. Pero lo importante es que gestionamos, el gobierno, ¿sí? O el país gestiona estructuralmente su necesidad con este modelo. Esta es la política migratoria. De esto, por supuesto, no hablamos. Hablamos de fronteras, de contingentes y no hablamos de esto. En segundo lugar, se implementan políticas de integración social que básicamente son dos tipos de políticas. Una a nivel estatal, una a nivel más general o de país que tiene que ver con el acceso a padrón e inmediatamente a sanidad y educación, ¿no? Universal. Todo el que llega puede empadronarse y tiene acceso a esto. Y después
a través de la incorporación progresiva a los diferentes servicios sociales generales en la medida en que te vas regularizando, etcétera. Y prestaciones de desempleo, etcétera. Eh, y en segundo lugar, a través de un montón de programas que en ese momento se crean para la acogida, sobre todo regional, a nivel autonómico y a nivel local, para la acogida e integración de migrantes de todo tipo. Programas de aprendizaje de idiomas, cualificaciones, búsqueda de vivienda, apoyo doméstico, cuidado de niños para que las mujeres se puedan incorporar al trabajo, porque había muchas mujeres con niños que empezaban a regrupar con niños que necesitaban ese apoyo doméstico. Bueno, todo tipo de... Y es una época de explosión, ¿no? Y de defensa, yo creo que también de... hay un movimiento fuerte por parte de la sociedad civil de defensa de los migrantes y de sus condiciones. En tercer lugar, el modelo político español, y esto es importante, es claramente selectivo en términos étnico-nacionales, ¿no? Se apuesta claramente por Latinoamérica y no por otros países. Y se hace a través de una política selectiva en términos de visas y en términos de acceso. Hay gente que puede venir como turista y hay gente que no puede venir como turista. Hay gente que puede acceder con visas con facilidad y hay gente que no puede. Y el por qué detrás no es la casualidad o no es solo la tradición histórica, tiene que ver con un modelo dirigido desde el Estado, también silenciado, con poco debate público sobre eso, porque uno, claro, no puede decir desde el Estado que prefiere, aunque se dice, se prefiere a unos a otros, sino, bueno, pues a través de estas prácticas administrativas y el diseño institucional de los permisos, y en el caso latinoamericano es, claro, mucha más facilidad de entrada, aunque sea como turista para después. ¿Por qué es bueno, piensa el Estado, ese modelo? Porque deja al mercado hacer, ¿sí? Si tú tienes una oferta de empleo, si el mercado te coge y tienes una oferta de empleo, te puede regularizar. Pero si no te coge y no tienes oferta de empleo, no te puede. O sea, es otra vez el mercado de trabajo el que está mandando en todo ese proceso. Eh, y los latinoamericanos tienen más facilidad de acceso. Madre mía, tienen más facilidad de acceso y más facilidad de acceso a nacionalización. Y después con un fuerte consenso político en términos de que los dos partidos están convencidos de que el mejor modelo o sea, la necesidad de la migración, la necesidad de acoger e integrar a los inmigrantes y una fuerte cordón sanitario en torno a posiciones que utilizan la inmigración como arma electoral arrojadiza. Eso no está permitido, es sancionado. Si algún partido se presenta, es condenado por todo el arco parlamentario de derecha e izquierda, entre otras razones porque se comprende esa necesidad. Bueno, voy a saltar. La distribución geográfica, ahí tengo datos, os mando, bueno, en ese vínculo aparece cómo ha ido evolucionando, pero sobre todo es Madrid, Madrid, Barcelona, Cataluña y después toda la zona de la costa ligado al modelo de turismo, de agroexportador y de construcción español, que es el modelo que crece. La integración socioeconómica, digo, por ir más rápido y cumplir con el tiempo, la integración socioeconómica, los inmigrantes se incorporan como un nuevo precariado étnico por debajo del precariado español que ya existía, ¿sí? Desde los años 90, que se va creando a partir de los años 90. Pues por debajo de ese precariado se crea un nuevo precariado étnico que divide o segmenta, si quieres, la estructura social española en términos étnicos. Los inmigrantes comparten precariado con la población trabajadora española, pero es un precariado mucho más intenso. Está por debajo de él en todos los indicadores, salario, condiciones de trabajo, niveles de pobreza, líneas de exclusión social y acceso, por supuesto, a prestaciones y al estado de bienestar. Entre otras cosas, porque el modelo español es muy contributivo y entonces tú tienes una posición en el estado de bienestar en función de tu contribución salarial. Si tú tienes peores condiciones, vas a tener peores prestaciones sociales. Y se incorpora además en los barrios populares españoles. No se incorpora, es una incorporación que tiene que ver con su situación de clase en España y se incorpora en esos barrios con una salvedad que se incorpora de manera muy dispersa, ¿no? No se concentra solo en algunos barrios, sino de manera muy dispersa por muchas ciudades, por muchos territorios, especialmente los que os he dicho antes, con un fuerte arraigo
legal y cultural desde el principio. Desde el principio la inmigración se transforma en una inmigración familiar, la gente enseguida reagrupa, forma familia o forma familias en España con con un potente arraigo social, legal, cultural, idiomático. No hay grandes problemas. Hay episodios, pero no hay grandes problemas. Eh, y en términos de convivencia, produce una alarma al principio, pero si tú ves las cifras de evolución de las actitudes hacia la inmigración en España, lo que ves son actitudes tranquilas durante todo este periodo, una coexistencia tranquila a nivel local y en los barrios populares, tranquila pero distante, con extrañeza hacia el otro. eh, Mm, y salvo en un momento, todos los barómetros de opinión pública no ponen a la inmigración como principal problema del país. Salvo la crisis de los cayucos en 2005, donde 35.000 personas llegan en cayucos a Canarias, entonces ahí se lanza, pero que tiene más que ver con el boom mediático que se le da a ese momento que con la relevancia e importancia de las cifras. eh, Segunda etapa, la inmigración en tiempos de crisis del 8 al 24. Me quedan, si no, 14 minutos. En esta etapa es una etapa primero marcada por el fuerte desempleo que os decía antes, por el fuerte ajuste del modelo productivo español, que se ceba especialmente en trabajadores inmigrantes, porque tienen las posiciones laborales más débiles. Entonces, cuando llega la crisis, a los primeros que despiden es a la población de origen inmigrante por esa condición de trabajadores más precarios, más temporales. La crisis pega durísimo y produce ese proceso de estabilización de la inmigración, de las llegadas y del porcentaje de población total en España. Entre el 15 y el 19 se produce la recuperación económica. Nosotros salimos de la crisis devaluando las condiciones de trabajo. Ya sabéis que antiguamente se salía de la crisis a veces devaluando la moneda nacional. Como ya no podemos hacer eso, lo que hacemos es devaluar las condiciones de trabajo, ¿no? Y en esos años aumenta muchísimo la demanda de trabajo inmigrante. Y después de la pandemia, que pensábamos que iba a haber un corte. La pandemia es un año random marcada por la situación de pandemia, pero hay una continuidad entre el 15 y el 24, hay una continuidad del modelo. Es un momento de fase expansiva y de mayor crecimiento incluso de la inmigración o de mayor, yo diría, convocatoria de la migración. Y ahí es donde aparece la migración centroamericana, que repite, si quieres, entre el 2010 y el 2024, repite el camino que había seguido la migración latinoamericana, dominicana, ecuatoriana, colombiana, peruana. ¿Mm? Repiten muchos de los patrones que ellos vivieron durante ese momento. Migración feminizada, ¿no? Llegada de mujeres a trabajar al servicio doméstico, proyectos migratorios en principio más temporales pensando en el retorno, fuerte envío de remesas a los lugares de origen y progresivamente cambiando con incorporación y reagrupación familiar y está en ese proceso de cambio en estos momentos. Esta cifra es importante, esto os compara arriba son las cifras estas son las cifras de migración anual, estas las cifras de asilo y este es el porcentaje que representa el asilo en el conjunto de las cifras migratorias. Digamos que de esto se habla poco. De esto se habla mucho de esto y de frontera sur en España. ¿Mm? Pero sin embargo, fijaros, 887.000, mucho más que el mayor año del boom económico anterior, 1.258.000 en 2023. ¿Sí? Y esto no es casual, insisto, no es que la gente haya decidido venir a España, porque en los años donde el mercado de trabajo no dominaba, perdón, donde el modelo económico estaba parado, o de recesión, veis que se ajusta perfectamente. Y es justo a partir del 2015 donde empieza a subir. El modelo económico se recupera, el modelo intensivo se recupera, no hay un cambio en el modelo productivo español y sigue creciendo. Baja, por supuesto, en el COVID, pero sigue subiendo. Esto tiene que ver con los solicitantes y esto es importante. Después, si queréis, hablamos un poco de la política de asilo, pero tiene que ver con esto solo el conjunto de solicitantes de protección internacional en España entre el 11 y el 20, dominado también
Porque, entre otras cosas, para pedir asilo en un país tienes que atravesar su frontera. Desde fuera es muy difícil pedir asilo. Tienes que pasar la frontera o llegar a la frontera y solicitar asilo, ¿sí? Entonces, quienes tienen más posibilidades de hacerlo son los latinoamericanos. Antes de 2015, la posibilidad de solicitar asilo era muy baja. Después de 2015 es muy alta la posibilidad de solicitar asilo porque cambia el modelo de asilo, la política de asilo. Y después, si queréis, en el diálogo podemos hablar más de esto. Y esto hace que muchas personas latinoamericanos, algunos solicitantes y otros no, pidan o soliciten asilo en España al llegar, ¿no? Y después veremos cómo funciona el modelo, qué características tiene, cómo ha cambiado. Pero claramente Venezuela es de los primeros. A los venezolanos no se les suele conceder protección internacional. eh, Refugio, vamos, se le suele dar el permiso humanitario extraordinario, ¿no? Por razones humanitarias, que es solo de un año. Lo que pasa es que, bueno, y es un poco adelantar, pero lo que pasa es que vamos a verlo después. Y los centroamericanos también tienen o han tenido un papel importante. Muchos solicitantes de asilo huyendo de alguna de las causas contempladas en la legislación y en otros casos no, pero solicitan asilo eh, como una forma de acceso también al país. Gestión de flujos, en este periodo se consolida el modelo anterior, seguimos con el mismo modelo, ¿sí? Lo único es que las figuras de arraigo, para arraigar después de 2 o 3 años en España, acordaros, entras regular, permaneces irregular aunque incorporado al mercado de trabajo, regularizas tu situación con cierta facilidad después de 2 o 3 años, y esas figuras de arraigo se complejizan. En política de integración, el gran cambio en estos años es que se recorta drásticamente por una especie de miedo nativista todos los fondos de integración social. Dejamos de invertir en integración social y de hecho es la única política que se queda a cero social en España. Y empiezan movimientos de restricción también de acceso a servicios universales como sanidad, que no salieron adelante, pero que han generado ciertas consecuencias en el acceso de personas irregulares o empadronadas en España a los servicios sanitarios. ¿Y por qué? Por esta especie de miedo nativista, ¿no? No podemos dar a los de fuera, a los extranjeros, no podemos dar prestaciones cuando la gente de aquí lo está pasando tan mal, ¿no? Pero si dejas de invertir en integración y en gestión de la diversidad, sobre todo en barrios populares, generas problemas en el medio y largo plazo. Los tienes garantizados, los problemas. No, no solo problemas de clase económicos, sino problemas de convivencia, problemas de racismo y problemas de radicalización política. Las nacionalizaciones aumentan, el 70, el 80% de las personas de origen inmigrante latinoamericanas, depende de la nacionalidad, son españolas, ¿sí? O tienen la doble nacionalidad. Y en política de asilo, esto es lo que os decía antes, pero hablamos si queréis después en el diálogo. Se le da, desde 2015 cambia el modelo, crece exponencialmente el número de solicitudes de asilo, como habéis visto, en España. España pasa a convertirse en el segundo, tercero, cuarto país, cuanto antes no había política de asilo en España. Pero es, en primer lugar, por la facilidad de acceso solo latinoamericanos, y en segundo lugar, España lo que hace es que no concede protección internacional al final. Tienes un proceso, tú solicitas asilo durante en teoría 6 meses, pero se prolonga hasta 2, 3 años, no te contesta el Estado y durante ese tiempo eres regular, te incorporas al mercado de trabajo, porque a partir de los 6 meses tienes permiso de trabajo y después a la gran mayoría se les dice que no, pero ya han pasado 2, 3 años, te has incorporado al mercado de trabajo, estás asentado y lo que hace la gente es solicitar arraigo, es decir, que es una puerta de entrada para convertir a las personas solicitantes de asilo en trabajadores. Algunos lo son, algunos, esto es una discusión ya más técnica, pero algunos a lo mejor no son solicitantes de protección internacional en sí, pero muchos sí. Y a eso se les niega también sistemáticamente el asilo y se les da la puerta de entrada. Otra vez es el modelo de gestión dominado por el mercado de trabajo al que está subordinada toda la política migratoria. Bueno, en términos de mercado laboral se repiten
la situación, la persistencia de temporalidades, salarios bajos, de condiciones terribles. En el caso del mercado del servicio doméstico también podemos hablar luego, con condiciones súper terribles en del mercado de trabajo, las más bajas. No, no es casualidad que sea un trabajo feminizado completamente y donde los roles de género siguen funcionando y teniendo muchísima fuerza. En términos de integración social se produce, a pesar de la crisis, un proceso de integración brutal, ¿no? De formación de hogares, de redes sociales. Y los datos hablan de los hogares migrantes son los hogares más dinámicos en España, mayor en número. En España hay un 20% de hogares unifamiliares. Cada vez nos parecemos más al norte de Europa en eso. Y en cambio, los hogares inmigrantes tienen 4,4, 4,5 personas por hogar. Y no es solo que la gente se junte para compartir vivienda, porque es la única alternativa estructural que tiene para acceder a una vivienda en España, dados los precios, sino que tiene que ver con la formación de familias, con el dinamismo familiar, con la edad de la población, y esa población empieza a ser, en términos demográficos, imprescindible para el futuro de España y de Europa. Y además se produce un fortísimo arraigo con hijos inmigrantes, la llamada segunda generación, tercera generación o nietos de inmigrantes, y donde cambia absolutamente. Entonces tú te vas a los barrios populares porque es donde está la gente inmigrante y el color y la calle y el dinamismo pertenece a la población inmigrante o descendiente de inmigrantes, especialmente latinoamericana, también marroquí, pero especialmente latinoamericana. Y esto lo decía, debido a su incorporación en la parte baja del mercado de trabajo y la parte baja de la estructura social, donde va la gente a vivir es a los barrios populares, en muchos casos con esos procesos de vivienda de sustitución, donde los sectores populares alquilan esas casas con parque residencial arruinado totalmente en muchos casos, digo, en muy malas condiciones se le alquila a la recién llegada población inmigrante a precios estratosféricos y con ese dinero ellos producen procesos de movilidad residencial a otros barrios. Mm, mm. En términos de racismo, digamos que para sorpresa de todo el mundo en Europa, las actitudes hacia la inmigración se mantienen tranquilas. Y no, porque se decía, según las teorías del conflicto grupal, se decía, ¿no?, que con avance del precariado en estos años de la crisis y crecimiento de la población inmigrante son los dos factores que hacen que la percepción de competencia intergrupal crezca y por tanto las actitudes, el sentimiento de amenaza y la percepción de amenaza socioeconómica, cultural, demográfica, crezca y por tanto crezcan los discursos hostiles. Sin embargo, estadísticamente las actitudes se mantienen tranquilas durante todos estos años, ¿no? No hay, no hay cambios sustanciales. Incluso cuando Vox, que es la derecha extrema española, llega a los 3,5 millones de votos, da la sorpresa a las dos generales del año 2019, el factor que hace crecer a Vox no es la inmigración. No es la inmigración, es la cuestión catalana, la reacción cultural, ¿no?, de una parte de la sociedad española, la reacción conservadora cultural, incluso el sentimiento anti-establishment, ¿no?, el cansancio de hacia los partidos mayoritarios. Y no la inmigración, salvo en localidades muy específicas. Pero lo que hay por debajo de eso, y esto es importante, sobre todo en barrios populares, que es donde está concentrada, es que lo que existe es un fuerte, o sea, existe un fuerte prejuicio grupal hacia la población de origen inmigrante, compartido por la gran mayoría, donde se representa al otro como extraño, como diferente, como inferior, y donde hay un fuerte sentimiento de amenaza y la creencia en la ventaja nativa. Nosotros somos de aquí, nosotros vamos primeros, tenemos preferencia para todo, desde el uso de la plaza pública hasta el acceso al centro de salud. Aunque, y eso es dirigido hacia la población de origen inmigrante en términos étnico-raciales. Puede ser español de tercera generación, perdón, de nietos de inmigrantes latinoamericanos, pero todavía te van a decir que tú no perteneces al nativo español de toda la vida. Si es que algún día adivinamos en qué consiste eso. Existe un fuerte prejuicio grupal. Lo que pasa es que ese prejuicio grupal no se ha politizado hasta el momento en España, a diferencia de otros países. Pero eso está muy presente.
Una de las razones que hace que esté calmado ese prejuicio, una de las razones es que funciona todavía el consenso político. Otra es que hay una profunda segmentación étnica de la estructura social. Es que en España la ventaja nativa existe, pero no solo a nivel individual, ¿no? Es que si tú eres migrante, las posibilidades de estar en la parte baja de la estructura social, aunque lleves 20 o 25 años en España, son enormes. Hay muy poca salida de esa situación, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la gente ve que es que realmente ellos están por abajo. En el caso del servicio doméstico de los cuidados y de los migrantes centroamericanos, esto es clarísimo, ¿no? Están claramente en la parte baja de la estructura social y entonces no hay amenaza. ¿M? No hay una amenaza de compartir las mismas ocupaciones, las mismas oportunidades, incluso el mismo sistema de bienestar social. ¿Sí? Las mismas prestaciones, me refiero, eh, que son mejores en el caso español, por esto que os decía antes de lo contributivo. Eso está funcionando, ¿no? Ahí. Pero también funciona el consenso político, también funciona que en muchos barrios populares, que es donde está la gran mayoría de la gente, es difícil que voten a partidos de derecha extrema por lo reciente de la dictadura. eh, pero el discurso de los partidos de derecha extrema cada vez es más fuerte, cada vez es más fuerte. Es decir, hay barrios donde no hay diferencia entre el discurso de la gente que sean votantes de izquierda o del PSOE con el discurso de los partidos de derecha extrema. Y lo que pasa es que hay factores que hacen que esta gente no vote a esos partidos, pero son igual de anti-establishment, son de igual de anti-inmigrantes en muchos de sus posicionamientos, etcétera. Y entonces hay factores en nuestra sociedad que sin intervención pública en el medio y largo plazo darán un resultado no deseado, ¿no? Eh, bueno, estas son, y por último, las prácticas nacionales y remesas. eh, mm, bueno, que son datos. En este caso, la migración centroamericana, como también es una comunidad más reciente en su conjunto en España, sigue manteniendo muchas prácticas tradicionales con sus países de origen. En este caso, claramente el envío de remesas, pero también una cierta circulación en cuanto pueden, ¿no? También la conexión con las familias de origen y todos esos procesos que tienen que ver con las llamadas, con el cuidado, ¿no? De los hijos si se han quedado detrás, con el cuidado de la familia, bueno, y con todos esos procesos. Lo que pasa es que en el caso español, como en otros, a la larga, esos lazos transnacionales tienden a disminuir o tienden a rebajar. De hecho, en el conjunto de la inmigración, solo un 30% de todos los hogares inmigrantes en España, solo un 30% manda remesas a sus lugares de origen, 70% ya no mandan y, eh, y la cantidad que mandan además ha bajado. La media me parece que estaba en torno a los $100 al mes, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí lo dejo. Eso sería la presentación y abrimos un diálogo. Sobre todo el interés es comprender la migración centroamericana dentro de ese conjunto de procesos que da forma a la migración en España. Bueno, muchas Mm, gracias. No, agradecidos nosotros y nosotras. Eh, no sé si alguien quisiera iniciar. Yo tengo muchas y diversas consultas, pero si alguien quisiera iniciar, eh, bienvenido. Anthony, Juan, podemos recoger varias y luego usted hace como una respuesta y luego quizá podemos hacer otra vuelta y le volvemos a escuchar por segunda vez. Pero Anthony inicia. Al igual que el profesor Carlos, me surgen muchas dudas y muchas preguntas, pero voy a tratar de seleccionar al menos dos o tres Ujú. para poder hacerlo. Y uno que curiosamente el día de ayer tomé Uber, casi nunca lo hago, y venía el señor escuchando flamenco, y entonces comenzamos a conversar y la conversación tornó en lo que voy a hacer la siguiente pregunta. Él me decía que él era por mucho tiempo de izquierdas y que actualmente en España solo los partidos de ultraderecha o derecha están haciendo algo por España, ¿verdad? Y refiriéndose a la población migrante, principalmente marroquí. Entonces, él claramente el caso no hace la generalidad, pero mi pregunta es,
sobre, él hacía una diferencia entre la migración latinoamericana y la migración marroquí, donde había un gran rechazo a esta migración, le sentí con lo que él señalaba, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué esta diferencia, ¿verdad? A partir del caso que él me estaba exponiendo, ¿por qué esta diferencia entre este repudio hacia la migración marroquí con respecto a la migración latinoamericana? Esa sería como la primera pregunta. La siguiente pregunta, aprovechándolo, profesor, sería sobre la incorporación, si nos puedes conversar un poco de la incorporación en la parte educativa y laboral de las segundas generaciones. Si existe información sobre ello, ¿verdad? De cómo es la incorporación de esto, principalmente de nuestro caso, latinoamericano o centroamericano. Y una tercera pregunta que me surge es, ¿cómo, cómo se vincula a procesos políticos como la incorporación al Brexit, ¿verdad? Con la movilidad de migrantes en el caso europeo, ¿verdad? De cómo juega el tema de la migración con este tipo de políticas, en el caso de España, en el tema europeo con la migración, ¿verdad? Serían como las tres preguntas que quiero hacer, pero puedo hacer muchas, pero con esas tres selecciones. Muchas gracias. Bueno, ¿le parece si respondes y luego recogemos otras para no saturar mucho el buzón de preguntas? Muchas gracias. Sí, genial. La primera es clara, ¿no? O sea, el prejuicio y el estereotipo hacia la población de origen marroquí es fortísimo en España. A pesar del 1.200.000. O sea, yo diría es mucho más fuerte en Europa también, ¿eh? Digo, porque la amenaza, ¿no? Hacia el mundo árabe y la construcción y la narración que hay construida sobre el mundo árabe es terrible, ¿no? Y entonces está cargada de estereotipos. Y es mucho más intensa en España, mucho más negativa, mucho más intensa. Esto es así y por tanto, y no es casualidad, porque el prejuicio no es solo un imaginario, el prejuicio tiene consecuencias sociales clarísimas, ¿no? A todos los niveles, al nivel de las distancias sociales, ¿no? Con quién te relacionas, con quién te casas, con quién tienes pareja, con quién no, sino a nivel identitario, quién está más cerca de pertenecer y quién está alejado y no pertenece y no forma parte de nosotros, ¿no? Comunitario. Y por supuesto, socioeconómicas, ¿no? En qué lugares del mercado de trabajo puedes trabajar, bajo qué condiciones, y además está justificado por el prejuicio, puedes trabajar. eh, mm, y esto es claro que los subsaharianos y marroquíes dentro de la inmigración en España son los que peores condiciones. Es el extremo del precariado étnico, si quieres. Eh, y ya no te quiero contar si eres mujer y trabajas en el servicio doméstico y eres, bueno, esto, o sea, ya es explotación absoluta, ¿no? Eh, Claramente está funcionando, ¿no? Y es más fuerte. Las razones son históricas, tienen mucho que ver, ¿no? Con la cultura. Claramente con Latinoamérica hay toda una narración y después yo creo que hay lazos históricos, lingüísticos sobre todo, aunque yo estoy convencido que no hablamos el mismo idioma, ¿eh? Pero, pero tiene que ver con toda esa historia, pero también está muy inflado eso, ¿no? O sea, pues también que es Latinoamérica, o sea, estamos hablando de un continente, o sea, las diferencias culturales entre mucha gente, digo que es una cosa construida también, ¿no? Las diferencias culturales con mucha población latinoamericana son tremendas desde los dos lados, ¿no? Y la incompresión cultural para muchos es tremenda en España, la distancia cultural, ¿no? Para muchos centroamericanos es un choque brutal los 2, 3 primeros años en España en términos culturales, aunque hablemos el mismo idioma, ¿sí? Y aunque aparentemente tengamos el mismo tipo de religión, ¿no? Mm, seguro. Pero aunque es diferente, yo sí diría que, y esto es importante porque a veces no se piensa así. Yo sí diría que existe un mismo prejuicio grupal compartido hacia la población de origen inmigrante del sur global, procedente del sur global, ¿sí? Y que ese prejuicio está construido, tiene intensidades diferentes, pero se comparte.
Y ese prejuicio es el que llama al otro diferente o extraño, que no pertenece, no es de nosotros, de los otros, ¿sí? Hay colonialismo, clarísimamente, pues súper sutil en términos de inferioridad, ¿no? De que nosotros pertenecemos a, expresado de muchas formas, ¿eh? Nosotros pertenecemos a una cultura o superior. Si en el caso del servicio doméstico, si vais a muchas mujeres centroamericanas, os vais a encontrar casos extremos, pero que hablan de de la presencia de ese, ¿no? Explicarle a una persona cómo funciona la lavadora, explicarle, sin preguntarle, ¿sí? Explicarle, cambiarle el nombre a las personas sin nombres indígenas en España que se cambian, ¿no? Que, bueno, pues ya no te vas a llamar Yajaira, te vas a llamar María, que es un nombre cristiano, ¿sí? Digo, esto no es lo común, ¿eh? No estoy hablando de extremos, pero que hablan de esa presencia de... eh, eh, bueno, y otro tipo de... Y los argumentos, por supuesto, pues, si le basta con 600 euros, tiene de sobra, ¿no? Para vivir en su país y allí, ¿no? O como decía esa inmigrante ecuatoriana, decía que ya pensaba en la experiencia con sus empleadores, es que estos empleadores, los pobres, han pensado que todos los que vienen de Latinoamérica salen directamente de la selva, ¿no? Porque es la imagen de las misiones y salen de la selva y entonces llegan allí a la civilización, ¿no? Eh, bueno, pues todo eso justifica muchas cosas y eso es compartido por la población que procede del sur global, ¿no? Lo, bueno, y en algún caso es hasta inevitable, ¿no? Porque se ha construido socialmente la diferencia, culturalmente la diferencia. Otra cosa es lo que hagas con eso, a partir de eso, como si lo trabajas, si no lo trabajas, si lo combates, ¿no? Sí. Eh, mm, digo, intensidades muy diferentes, pero formando parte de una mismo, mi opinión, de un mismo perjuicio grupal. En el caso también marroquí tiene que ver con la historia, ¿no? Pero es que al final, si es que existió España en aquella época, porque esto yo creo que no existía, el concepto de España ni siquiera existía en aquella época, pero son 7 siglos, ¿no? De civilización. Todas las palabras que comienzan con al en castellano son de origen. O sea, el fenotipo en muchos sitios de España es árabe. Y en los sitios donde a veces gana Vox con más potencia, ¿no? Con una crítica brutal. O sea, la gente que está votando son españoles, pues, de 500 años, no sé cuántos llevan, pero, pero es árabe el fenotipo totalmente. Y la cultura es mediterránea, pero ahí, claro, ahí es esa tradición que pasa en otros sitios, ¿eh? Las relaciones de vecindad a veces son complicadas también. El tema de los hijos de inmigrantes, yo creo que la pregunta es, o sea, la pregunta correcta para mí es, ¿reproducirán los hijos de inmigrantes las condiciones sociales de sus padres? Normalmente a los hijos de inmigrantes se les carga con la tarea de generar procesos de movilidad social ascendente en el vacío. No, pues que son segundos como si empezaran de nuevo. No, no, los hijos de inmigrantes se van a criar en barrios populares, donde los colegios están, o sea, están desbordados con el problema de desbordados con el problema de diversidad, porque el 90% de la población es de origen inmigrante de 134 países diferentes. Tú dime cómo haces tú para trabajar un proyecto educativo son los que menos recursos tienen esos colegios, ¿sí? Eh, y los que menos oportunidades dan. Sí, porque vives en familias que te van a pedir enseguida que te pongas a trabajar para contribuir a la economía familiar. Entonces, esa pregunta la pregunta es dónde se van a criar y qué oportunidades se les va a dar y si van a reproducir o no la condición social de sus padres. Y si no, ¿qué tenemos que hacer para que se produzca movilidad social ascendente como se produjo en los 80 y 90 en España en esos barrios, ¿no? La pregunta sobre el vacío a mí me parece que es peligrosa y cargante para la gente, ¿no? Bueno, pues ya. Y hay de todo. Yo creo que hay mucha diversidad, pero hay una condición de clase de partida muy fuerte y una gran mayoría actualmente va a repetir el modelo. O sea, va a mejorar algunas cosas y no va a aceptar determinadas condiciones laborales, por supuesto que no, pero en otras cosas va a repetir el modelo porque parten de ahí, ¿no? Y lo de la movilidad de la Unión Europea es que no quiero. Sí se usa, sí, en el momento que tienes la nacionalidad, por tanto te puedes mover por Europa totalmente, pero no hay tanto. Hay gente que se ha ido y vuelto, hay gente que aprovecha para.
pero no tanto, ¿eh? O sea, se hablaba mucho de que la gente se... En el caso latinoamericano también el idioma es una barrera, ¿no? Es difícil. Y el otro esfuerzo, otra vez volverte a mover, volverte, ¿no? Aprender el idioma, aprender la cultura, aprender cómo funciona servicios sociales, la educación, la sanidad. Mm, La gente se mueve, pero menos. Lo que pasa es que llaman mucho la atención. Pero por ejemplo, los datos de remigración eran escasísimos durante los peores años de la crisis, donde en Europa, donde sí salió cierta gente a buscarse la vida a Europa, ¿no? Migrantes, digo. Pero para los jóvenes sí se abre oportunidad. Para los jóvenes de segunda generación o de hijos de migrantes, ahí sí que hay oportunidad de mayor movilidad, en busca del empleo. Gracias. Yo quisiera hacer algunas consultas. Una primera es si puedes referirte a, a lo que mencionaste al inicio de cómo se comporta la, la emigración de población española, especialmente a Europa, en relación con la inmigración. Si ha disminuido, si se tiende a mantener como en años recientes. Esa es una. La segunda, si puedes, lo has mencionado varias veces, pero si puedes retomar un poquito el tema del trabajo doméstico remunerado de las mujeres, si pudieras elaborar un poquito sobre ello. Y lo otro que, por ejemplo, acá en Costa Rica es un tema tabú, por decirlo así, es el tema de los derechos políticos. Yo tengo entendido que en España se puede votar en elecciones locales una vez que, me imagino que se haya documentado lo que ustedes llaman el arraigo. Acá sería es de las preguntas que no nos hacemos, ¿no? Acá podemos tener discusión porque Costa Rica es un país de acogida, especialmente, no exclusivamente, pero sí especialmente de población nicaragüense, pero acá muy pocas veces, en los últimos, por decir algo, 30 años, yo he escuchado que alguien diga, bueno, y las personas que son residentes no deberían votar, aunque sea en las elecciones municipales. Esa es usualmente lo más interesante son las preguntas que no nos hacemos. Si pudiera referirse a este tercer tema. Muchas gracias. O sea, la inmigración hacia afuera, perdonar, la inmigración hacia afuera española durante los años se paró, ¿no? A partir de yo diría, finales de los 70, especialmente con la llegada de la democracia, a ver si me sale la voz, se paró y estuvo parada hasta los años de crisis. Cuando se produce la recesión, las cifras de aumento de salida de españoles hacia el exterior crecen, pero ha cambiado radicalmente. Salen los hijos de clases trabajadoras, clases medias, clases trabajadoras en España, muchos con formación, con estudios, ¿no? Universitaria o formación profesional superior, que salen hacia afuera por la falta de oportunidades laborales en España. El mercado de trabajo español es hiper precario para la juventud. La tasa de desempleo entre jóvenes en España es del 54%. ¿Sí? Y la capacidad de encontrar un empleo que se corresponda a tus estudios y a tus habilidades profesionales sigue siendo muy baja porque tenemos este modelo productivo. Perdón, 54%. Sí, Wow. es altísima. La tasa de paro juvenil en España es altísima. Brutal. El, el- claro, la gente vive con sus familias y después también tiene esos empleos que contribuyen, depende de tu clase social, que contribuyes a tu hogar y si no, lo que haces es te lo gastas tú en vivir tu vida, pero viviendo en casa de tus padres, ¿no? Este es un modelo muy habitual en España y yo diría que en la Europa del Sur. Eh, mm, Sí hubo salidas, hubo crecimiento hacia países europeos y hacia América Latina, sí, hacia Chile, hacia Colombia, hacia México, ¿no? Hubo migración española. No fueron tampoco cifras escandalosas, pero sigue presente, por ejemplo, en los barrios populares, sigue presente para muchas familias, los jóvenes salen afuera a trabajar porque no encuentran oportunidades en España o porque el salario es haciendo lo mismo, el salario es más alto, ¿no? Cobras más en Holanda en un supermercado o trabajando en la logística de lo que cobras aquí en Madrid.
mm, y ha sido una alternativa. Genera mucho enfado en los barrios populares, ¿sí? Genera un sentimiento de nuestros hijos se van, ¿no? El barrio se ha llenado de población inmigrante y encima nuestros hijos se van porque no tienen ayudas, porque no se tienen que ir fuera, el trabajo se los está... Esto genera un cierto enfado en barrios populares. Lo que sí ha servido es que la vieja inmigración española, los que salieron, finalmente tienen más posibilidades de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Porque ellos pasaron por lo mismo. Ellos fueron inmigrantes rurales internos que llegaron a Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y que las pasaron fatal, ¿no? Y que tuvieron que vivir en pisos compartidos donde por cada cuarto vivía una familia, ¿no? Y que tuvieron que compartir un baño para todo, para muchas casas y que tuvieron que andar por caminos de tierra y que salieron a... Entonces hay una cierta memoria de los tiempos duros que les permite empatizar y ponerse en el lugar del... Y que tiene potencial. Lo que pasa es que esa generación está desapareciendo, ¿no? Está, digo, demográficamente es cada vez. Entonces la memoria inmigrante sí funciona como un factor protector, a veces, o la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? El servicio doméstico yo creo que es el sector más escandaloso donde se juntan género, clase y etnia y se combinan, interseccionan brutalmente generando condiciones de vida y de trabajo inhumanas y en algún caso de explotación. eh, O sea, desde el lado de las migrantes, también por rescatarlo, se ha convertido, de las mujeres migrantes, que son mujeres las que trabajan en el 99% de los casos, los que trabajan en el servicio doméstico son mujeres. Y para las mujeres se ha convertido en una posibilidad de mandar salario, o sea, de trabajar, de iniciar por ahí la carrera, la trayectoria laboral y de mandar salario hacia a sus hogares. Muchas a través del trabajo interno al principio, donde las condiciones aunque te traten bien, aunque te traten bien, son de explotación. O sea, 14 horas de trabajo es trabajo manchesteriano, ¿sí? Si una persona trabaja 14 horas al día en un hogar, es que me da exactamente igual que no le grites o que la trates bien o que la consideres un miembro más de la familia, es trabajo manchesteriano, porque tenemos derechos laborales y son 8 horas las que debería estar una persona trabajando. Y si te pasas horas, bueno, esto no lo hace casi nadie, pero esto es las leyes que rigen y que deberían regir, ¿no? Y además con todos los problemas, digo, por no meternos con todos los problemas que supone el aislamiento, de no tener espacio, de no tener sitio, de sentirte mal cuando vas a comer, de sentirte mal cuando utilizas el baño, de sentir, ¿no? Y además de las condiciones, de los sitios donde duerme la gente dentro de esas casas. Porque en España, y ese es el otro lado, la opción estructural que ha tomado España para afrontar el tema de los cuidados, que es una cuestión estructural. O sea, a veces pensamos que es estructural el modelo productivo, el sector de agroexportación o la innovación tecnológica, el I+D, pero igual de estructural que eso es el de los cuidados. Es imprescindible para la ordenación de una sociedad, ¿no? Y la solución que le hemos dado a eso no ha sido el estado de bienestar. No, no hemos querido pagar más impuestos o utilizar los impuestos para eso como han hecho otros países, ¿no? La solución ha sido la doble jornada femenina y el servicio doméstico. Y eso es lo que posibilita los estilos de vida y trabajo-ocio de las clases medias en España, clases medias y clases medias altas. Y en muchos barrios populares, también esto es importante decirlo, la gente no ha acudido a la residencia tal porque son carísimos los servicios privados de cuidado, son imprescindibles pero carísimos, con quien dejas a tu madre y a tu padre, ¿no? O a tus hijos. Y entonces acuden también a mujeres de origen inmigrante a precios mucho más baratos y con condiciones... Y ahí hay discursos terribles, porque la misma generación femenina empoderada en España son las empleadoras de estas mujeres. Por supuesto, los hombres están borrados de la ecuación. No es que los borre, sino que están borrados de la ecuación en el sentido de que ni siquiera se encargan de emplear. Esto no, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hay muchas contradicciones, ¿no? Mujeres que han sufrido las diferencias de las desigualdades de género estructurales toda la vida, que
en cierta medida están traspasando esas cadenas de género a otras mujeres de origen inmigrante. Pero digo, insistiendo, no estoy quitando al hombre de esta, porque hay doble jornada femenina en España, claramente. Son las madres las que se encargan de conciliar generalmente en España. ¿Y qué más decir? Bueno, que después hay una trayectoria de salida del sector interno que muchas centroamericanas están viviendo ahora, eh, que significa hacerte con tu lote de casas, donde limpias en varias casas, cuidas en varias, y eso te permite una cierta autonomía, ¿no? O que te permite tener diferentes empleadores, diferentes fuentes de ingreso y negociar también, pues si esta no me va bien, la dejo y con esta que me manejo mucho mejor. Y en general, esa tarea son de esas contradicciones, es súper apreciada por la población española, súper apreciada, sobre todo por aquellos que reciben el cuidado, ¿no? Eh, También por los hijos. Estoy pensando en mi generación, digo demográficamente, los padres, ¿no? O mis padres, ¿no? Los abuelos, que son los que, por ejemplo, en el tema de cuidados de mayores, eh, los hijos también agradeces, pero con más distancia. Pero en cambio, los discursos hacia la inmigración son súper negativos en los barrios. O sea, al tiempo que saben que están solucionando, los discursos son terribles a veces. Han empeorado el barrio, están robando las ayudas, vas al médico y no te puede atender nadie, porque pues es todo el autobús, ¿no? Pues es que no hay sitio en el autobús porque es que hay mucha migración, etcétera. Y sin embargo, son los que están solucionando. Y no sé qué más decirte, las condiciones del servicio doméstico son terribles. No hay ni siquiera regulación informal del... O sea, hay mucho movimiento, es decir, que hay mucho movimiento asociativo y mucha pelea, y hay todo un movimiento ahora también en el gobierno de mejorar y legislar en favor del servicio doméstico, mm, de las mujeres del servicio doméstico. Pero sigue siendo un sector con poca regulación informal, donde haces todas las tareas, ¿no? Haces tareas domésticas, cuidado de niños y cuidados de abuelo y sacas al perro también, o sea, cuidado de mascotas. Y esto en Madrid pasa, o sea, lo ves y te lo cuentan ellas, ¿no? Eh, pero también digo lo que he dicho al principio, las mujeres hacen estrategias a partir de ahí, ¿no? Tratan de, incluso a partir de esas condiciones, que a veces son durísimas, montar sus proyectos, sus estrategias, buscar sus márgenes de resistencia y de salir adelante, con redes de mujeres, además, en torno al sector, muy, muy potentes. No hay una... Hay movimientos de resistencia frontal donde piden regularización de las condiciones, del salario, de contratación, de los contratos, tal. Y hay movimientos de resistencia más informal, que es que si en un trabajo a veces se pasan y tienes la oportunidad de dejarlo ahí, la gente lo deja directamente. Eso te contaría. Y lo de políticas. En España se puede votar, como tú has dicho, exacto, en los locales. En España lo que pasa es que la población latinoamericana y también centroamericana, cada vez más, al acceder al proceso de nacionalización, bueno, pueden votar en cualquiera de las elecciones. Lo que pasa son dos cosas. En el conjunto de la migración y en el conjunto de la migración latinoamericana, excepto el caso venezolano, excepto el caso venezolano. Lo que pasa son dos cosas. Una, hay mucha gente que sigue sin poder votar. Y dos, cuando puedes votar, la tasa de abstención en el caso de los migrantes latinoamericanos y de otras nacionalidades es altísima, altísima. No hay un sentimiento de incorporación política, ¿no? O sea, no. Y después hay poca canalización, ¿no? De demandas que sean claramente favorables a la población étnica de origen inmigrante, ¿no? Y esto es imprescindible. Y lo que pasa es que en segunda generación hay más. Lo que me refiero es demandas que mejor, o sea, si se organiza esa demanda, ¿no? Entre la población de origen inmigrante y los diferentes partidos políticos, no les va a quedar otra a los partidos políticos que para ganar elecciones en algunos sitios, porque en algunos sitios son el 30% de la población, no les va a quedar otra que contar con esa, pero eso no está organizado ni está estructurado todavía.
va a cambiar y está cambiando en segunda generación. Ahí hay mucho más movimiento, la llamada segunda generación. Eh, Ahora también el voto inmigrante es un voto, a veces pensamos que el voto inmigrante va a votar a aquellas políticas, ya no partidos, que más favorecen a su situación y no sé por qué. O sea, porque la gente puede votar directamente por temas ideológicos, culturales, familiares, ¿no? Y priorizar ese voto a partidos, por ejemplo, que estén contra el aborto, que defiendan la familia tradicional y no, a pesar de que esos partidos en política social les van a mejorar las condiciones de vida o van a dar más oportunidades a todo el mundo, o van a hacer políticas sociales más expansivas, ¿no? Pues esta a lo mejor no les interesa tanto eso y votarán por motivos culturales, eh, ideológicos. El caso venezolano es diferente porque, como bien sabéis, pues eso está montado aquí en España, está un poco el circo en España. Me parece que en esta de las elecciones norteamericanas, sobre todo lo que tiene que ver con Florida, sí pasa, ¿no? Donde el diáspora. Lo que quiero decir es que en España la comunidad venezolana está claramente es favorable, es antichavista, ¿no? Y tiene un voto muy favorable por las opciones de centro derecha, tal. Y los partidos de centro derecha en España utilizan todo este lenguaje para atacar a los partidos de centro izquierda, acusándoles de chavistas, bolivarianos. Muy mezclado eso. Y es la única comunidad que claramente vota en elecciones locales, sobre todo, y regionales también, y que tiene cierta capacidad, no es decisiva, pero cierta capacidad de definición de procesos políticos, sobre todo en Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Estaba escribiendo, entonces no atinaba a activar el audio. Muchas gracias. Muy interesante se me puede imaginar la- las afinidades en el caso de la migración venezolana. Muchas gracias, Juan. No sé si habrá alguien más que quisiera hacer alguna consulta. Sí, María Andrea, por favor. Bueno, muchas gracias también al profesor Juan por toda la información y que nos ha brindado. Yo quisiera hacer una pregunta como puntual, también a partir de mi experiencia, justamente como hacia finales entre el primer periodo que usted nos mencionó y la mitad del otro, yo estuve trabajando con ACNUR en Costa Rica y recuerdo muchísimos casos de personas refugiadas que coordinamos ¿verdad? Con ACNUR y otras ONG hacia España, diversos lugares, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarle un poquitito a partir de eso que sé por esa experiencia laboral, ¿cuál ha sido el papel de las ONG? Porque es muy distinta la migración que viene desde el refugio y estas figuras, ¿verdad? Apoyadas por organismos internacionales, que la migración económica, que la gente se dispone por sí misma y va y hace camino, ¿verdad? Entonces un poquitito ese papel de las ONG o si la mayoría de estas personas viajan por sí mismas por cuestiones económicas y un poquito esa curiosidad. Eh, eh, el programa, disculpa, encantado. ¿El programa del que hablas era un programa de reasentamiento de refugiados? No. Exactamente. O sea, eran personas que eran reasentadas y se iban hacia España y de nacionalidad, ¿te acuerdas? La mayoría colombianas. Ujú. La mayoría colombianas. Algunas veces era reasentamiento y algunas veces era porque en Costa Rica empezó a ponerse más bien cuesta arriba la posibilidad de que dieran los refugios, ¿verdad? Entonces, algunas personas que ya tenían mucho tiempo aquí como solicitantes, entonces ayudábamos a que pues pudieran ir a otros lugares dentro de los cuales España tenía un lugar importante, ¿verdad? Y ver si allá conseguían el refugio. Entonces era de los dos, desde reasentamiento o también como para procurar, eran solicitantes y procurar que les dieran el refugio allá. Ujú. Bueno, yo voy a intentar contestarte. Es difícil, pues es un tema súper complejo, como bien sabes. También voy a darte mi punto de vista también sobre esto. Hay otros. Mm, O sea, yo creo que España antes de 2015, en 2015 es la gran crisis de asilo en Europa, ¿no? Es más reciente, porque hubo otra en los 90. Bueno.
por el caso Siria, ¿no? Por el caso bueno, la guerra civil en Siria es de 2011, la gente se refugió en los países regionales vecinos y como no había salida y además la ayuda internacional hacia esos países decayó, mucha gente se empezó a mover hacia Europa. Y llegaron en 2015 1 millón, 2016 otro millón, más o menos. Eh, entonces, en 2015 suben las cifras de asilo, 16.000 y un escándalo. En España se montó las cifras, tal, y hubo todo movimiento, sobre todo a favor, digamos que es el Welcome Refugees, pero también en contra en algunos casos. 16.000 personas, vamos, o sea, Turquía tiene 3,3 millones, Líbano es el 25% de la población, ¿no? Los que están refugiados. Esto era el 0,0000001 de la población total. Siendo 355 veces más ricos en la Unión Europea que en el Líbano. No, no una ni dos, 355 veces más ricos. Entonces, se produce un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que ocurría antes? Lo que ocurría antes es que España no era un país de asilo. O sea, tú llegabas a España y solicitabas asilo y lo tenías complicadísimo. No había puntos, no había tradición, no había... Y era un sistema de asilo súper pequeño. Había 950 plazas en el sistema de acogida y los niveles de asilo estaban ajustados a eso. No queríamos ser un país de asilo. Y Europa nos reñía, estoy simplificando, diciendo, Europa nos reñía a cumplir las directivas, desarrollar vuestro sistema de asilo, todo el plan este de Dublín, por no meternos, te damos dinero, desarrolla tu sistema de asilo, pero porque antes lo que hacía España es que la gente entraba por España, solicitaba asilo, no le dejaban solicitar, no decían, aquí no puedes solicitar, y entonces la gente continuaba hacia el norte y solicitaba en otros países. Y entonces Europa decía, no, desarrolla el sistema asilo, te doy dinero, te pongo directivas para desarrollarlo, pero desarrolla entonces la gente que entre. Por eso, en 2015 hay toda esta polémica de si Grecia, Italia, España, sobre todo Grecia, Italia, los que deben atender porque os hemos dado dinero de 3 años para desarrollar vuestro sistema de asilo. Ha venido la crisis, os vamos a apoyar, pero encargaros de atender a las personas y a los solicitantes. Y entonces antes no se quería. A partir de 2015 cambia. Primero porque recibimos, segundo porque Europa obliga y tercero porque hay un movimiento en la sociedad española más favorable al asilo. Pero de 2015 a 2024 suben las cifras de asilo. 16.000, 30.000, 60.000, 117.000, bajan con el COVID, 60.000, 120.000, me parece. Eso es más o menos, están en el solicitantes anuales. Ojo, que son solo el 10% de la inmigración que todos los años entra en España. Cambia el paradigma, hay muchos más sitios para solicitar asilo, el sistema de acogida mejora, hay un montón de reformas políticas. También es verdad que todo el sistema, toda la política de integración se hace de asilo y de emergencia humanitaria, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde viene lo que yo creo que es más hay dentro de las políticas migratorias hay y narrativas y políticas y declaraciones más explícitas y otras más implícitas, de las que no se habla. España y la Unión Europea lo que decide es sellar la frontera sur. Y se sella la frontera sur porque no queremos, porque queremos elegir quién viene de los migrantes, hay una cierta selectividad étnica, pero se cierra también por asilo, porque si tú tienes fronteras porosas, la gente, y en África hay muchos problemas, y en el Medio Oeste también, ¿no? Y en Asia también. Y entonces, si la gente llega a tus puertas y te atraviesa la frontera y te solicita asilo, tú, como has firmado estos convenios internacionales de derechos humanos, les tienes que atender. Y si no, tienes organizaciones sociales que te dicen que estás incumpliendo los derechos humanos, ¿no? Y entonces la mejor forma de que no te venga gente a solicitar asilo es sellar tus fronteras y externalizarlas, ¿no? Y por todo, o sea, Turquía, todos los pactos, ¿no? ¿Por qué Libia recibe ayuda de la Unión Europea? Cuando eso es que todo el mundo sabe que cualquier mujer migrante que pase por Libia es violada reiteradamente, ¿sí? Pues esto le damos dinero a Libia para que selle la frontera y para que selle el tránsito, ¿no?
Entonces, hay por un lado la elección de qué queremos, ¿no? Asilo sí, pero sellamos aquí. Entonces, aunque tengas un buen sistema de asilo, si la gente te llega en contagotas y los procesos de resentamiento son escasísimos y no hemos querido, vale. Y después de 2015 cambia. Y entonces España se encuentra que realmente es que hay gente, interfiere con España, se entera que el asilo hay más oportunidades para pedirlo y entonces lo solicita, ¿sí? Venezolanos, colombianos, centroamericanos. Y lo que decía, algunos de manera justificadísima, otros, digamos que a lo mejor con más duda en ese proceso de asilo y otros que no, que claramente no tienen, claramente no caen dentro de los supuestos de asilo reconocidos, de migración forzosa, protegidos por derecho internacional. Eh, claro, y entonces lo que hace España en esas situaciones es un doble grifo, ¿no? O sea, por un lado, les cierra el acceso a protección internacional, el 90%, el 95% de las solicitudes de protección internacional son rechazadas. En el caso venezolano, se acepta por circunstancias excepcionales lo del permiso humanitario, la residencia bueno, se me olvida bueno, el reconocimiento humanitario, no es exactamente eso, que es un permiso humanitario por un año, renovable en alguna ocasión, en otras no. Y entonces, ¿qué se hace? Pues a la gran mayoría de la gente que son latinoamericanos, la gran mayoría son latinoamericanos, porque sirios suben y después caen. Si lo vemos en las cifras que os he enseñado, ¿qué hacen? Pues cierran el acceso a protección internacional solo para casos excepcionales, ¿sí? El 90% son rechazados, retrasan la concesión, la respuesta del Estado a eso, y entonces cuando lo rechazan, les abren el grifo de la incorporación al modelo político, a cómo gestionamos políticamente la migración en España, es decir, al modelo de laissez-faire de tú te incorporas al mercado de trabajo, si el mercado de trabajo te da una oportunidad laboral, sigues tu proceso de integración y tu arraigo legal y tal. Entonces, conviertes a los aplicantes de asilo en trabajadores, ¿no? Y entonces, así se combina ese crecimiento de las cifras, ese crecimiento con un modelo súper restrictivo al final. Súper restrictivo en frontera, súper restrictivo al final, y es como un vaso comunicante que traslada a la gente al mercado de trabajo. Eso por un lado, y en segundo, en Europa el modelo de asilo, el modelo migratorio, el modelo de asilo y todas las narrativas, si hubo una época de un cierto boom, ¿no? Y de welcome y recordar Merkel y, eh, bueno, las encuestas para el próximo año en Alemania, es Alternativa por Alemania es la primera fuerza política en un país como Alemania, ¿no? O sea, que no han pasado ni 70 años de esto. Perdón, 75, ¿sí? De la locura que vivió Europa, ¿no? Y en un país como Alemania están primeros y los discursos hacia el asilo son cada vez más restrictivos, pero cada vez más restrictivos. Y de endurecimiento de fronteras, por supuesto. Y si la siguiente frontera en ese discurso de endurecimiento está siendo el refugio, ¿no? No se quieren refugios, queremos el modelo australiano, ¿no? De mandar a la gente fuera del país, que no lleguen ni siquiera al país, que soliciten en una isla perdida, en un refugio perdido, en un centro perdido. Y esto es lo que no, Italia lo va a hacer con Albania, Estados Unidos lo ha intentado con Ruanda. Y sobre todo, más de que se llegue a hacer, está la narrativa, ¿no? Si tú eres un solicitante de asilo y te dicen que vas a llegar al Reino Unido y que a lo mejor te mandan a Ruanda de vuelta, pues que nada más voy a ir, ¿no? Porque encima además me van a maltratar, me van a mirar mal, me van a... Y entonces ¿no? Restrictivo en el acceso, restrictivo en la concesión, restrictivo en la narrativa, ¿no? Y entonces por ahí cada vez reduces más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Me parece que nos vamos acercando al final de la sesión. Si así fuese, pues nos queda desde luego reiterarle las gracias. Me parece que ha sido muy sugerente. Estamos muy lejos en el territorio, pero estamos muy cerca en este flujo humano, ¿verdad?
que es notorio acá en Centroamérica. Yo durante la sesión he recordado, por ejemplo, la experiencia de mujeres nicaragüenses que con 25 años de vivir acá en Costa Rica deciden irse a España. Mm, Y una de ellas me decía, es que es mi segunda migración, lo que pasa es que ya no estoy en mis 20, sino que estoy empezando mis 50 años mm, y toca otra vez moverse mm, de acá, en este caso de Costa Rica, hacia España. De manera que nos viene muy bien este análisis, tanto de la política como los mercados laborales, que son tan importantes para entender mm, por qué las personas se ven obligadas a desplazarse, eh, y por qué también es tan atractivo el tema de migración en términos políticos. Como usted decía, la elección en Alemania será muy, muy importante, y no se diga la elección en un mes, en unos días en los Estados Unidos, del mm, cual Sara nos va a platicar más adelante, porque sin duda es un tema sensible para esta pequeña región del mundo que se llama América Central. De manera, profesor Iglesias, que le agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento, y bueno, desearle una buena noche porque ya es hora de apagar Y va el anocheciendo computador. aquí, sí, sí. Muchas gracias, y muchas gracias también a las personas que se conectaron. Hasta Muchas luego. gracias.